Hola, muy buenas noches con las personas que nos pueden acompañar, o buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Hoy es lunes 27 de abril del 2020 y retomamos nuevamente los videos. El día de ayer, por motivos de fuerza mayor, no pudimos hacerlo. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y soy docente universitario de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Ayró Alfaro de Manabí, la ULEA. Siempre que empezamos estos videos, lo inicial o lo principal es un abrazo fuerte a todas las personas que están padeciendo algún problema de su salud, algún quebranto, que en otras circunstancias probablemente no estarían padeciendo del problema como tal, porque de pronto estuvieran dándose condiciones más propicias para poder resolverlo, y mucho más con aquellas personas que están padeciendo COVID-19 o aquel grupo familiar que lo está padeciendo. No es nada raro que si una persona en un entorno familiar tenga el problema, el resto de las personas allí también puedan desarrollarlo. Así que un abrazo muy fuerte a todos ellos, porque no solo viven la psicosis de tener COVID-19, sino también pueden estar sufriendo la estigmatización, el señalamiento con el dedo, o lo que apuntan alguna gente que desaprensivamente, con poca inteligencia emocional, suelen ocasionar en algunos lugares, ¿no? A buena hora que cada vez eso está sucediendo en menos proporción. Y también nos solidarizamos de una forma muy, pero muy efectiva, también muy sentida, con todas las personas a quienes han perdido algún ser querido, a todas esas familias que lastimosamente alguien haya padecido algún problema de salud y que lo haya llevado a la muerte, peor aún tratándose COVID-19. Un abrazo sentido, solidario a todos ellos. Nosotros empezamos siempre manifestando lo que es la parte de estadística en relación a nuestro país, en relación al mundo, incluso como vemos a Latinoamérica. Luego entramos a un pequeño segmento que tiene que ver de una u otra manera con información de carácter a veces médica, de carácter a veces social, en fin, pero que creo lleva un gran compromiso en el sentido de información que sea contrastable. Y es lo que se busca con estos videos, que no lo había mencionado al inicio. Lo que se busca es que ustedes puedan tener una fuente de información que sea muy fidedigna, muy leal a principios de ética y, al menos desde mi punto de vista, que sea muy cercana a la parte médica, pero ya explicada de una forma en que toda la población en general pueda entenderla y ser partícipe de la misma. El día de ayer que coloqué un anuncio en el Facebook que no podía realizar el video, algunas personas me escribieron, se alarmaron un poco, pensaron que me pasaba algo. La verdad es que más bien fue un día complicado porque me tocó llenar una serie de papeles que tengo que entregar para un probable trabajo, entonces ya se me complicó el día. Pero en todo caso agradezco a todas esas personas que escribieron preguntando por cómo estaba. La verdad, muy sentido esas muestras de cariño. Y alguien me mencionó por ahí que podría hablar sin ningún problema. Yo le decía que incluso para hablar tengo que basarme en una fuente que sea fidedigna, tengo que leer bien lo que vamos a explicar acá o lo que voy a comentar, a pesar que pueda leer parcialmente o quizás toda una noticia, pero aún así yo tengo que tener la certeza de lo que estoy leyendo o estoy manifestando. Tengo un asidero dentro de lo más real y verdadero. Incluso le puse a manera de broma, digo, para que nos mientan ya tenemos al gobierno, no necesitamos nadie más que venga acá a mentir, sino necesitamos gente que diga la verdad, que sea transparente. Entonces, eso es lo que se busca con estos videos. Y bueno, aunque suene contradictorio, voy a dar las estadísticas que nos, hablando de verdad, digo, aunque suene contradictorio, voy a dar las estadísticas que nos da el Ministerio de Salud Pública, y que hubo un apagón informático el fin de semana y no nos dieron estadísticas. Y a pesar de ello, bueno, tenemos que creer lo que nos dicen. Dicho eso, nuevamente modificaron otra vez la tabla que ellos nos dan. Ahora creo que hicieron una separación entre los casos aparentemente recuperados, casos con alta hospitalaria. Me parece que la cifra es exageradamente alta, pero bueno, la colocan, así que habrá que creer. Según ellos, a corte de 27 de abril, lunes 27 de abril de 8 de la mañana, estamos con 23.240 casos confirmados, y verán que nosotros veníamos siguiendo la huella de Perú y Perú está disparado. Entonces, no sé, me quedan dudas, muchas dudas, como a todo el mundo creo. Tenemos 23.240 casos confirmados. Hay en teoría 663 personas fallecidas,
pero acá en un renglón hablan de que hay 1.138 personas fallecidas con probable relación de COVID. Entonces, por una cuestión bastante sencilla de lo que tiene que ver con matemáticas, a 1.138 le sumo 663, significa que estamos alrededor de, por encima de 1.800 personas fallecidas. Entonces, entendamos esta cifra y comparamos con los casos confirmados que tenemos, que está alrededor de 23.240. Entonces, solo entendiendo esta cifra, nosotros podemos hacer fácilmente una similitud y una estadística en base a los criterios que en la parte médica se utilizan, que los iremos deshojando para que se entienda algo que yo publiqué en Facebook y se entienda la connotación de lo que dije. Muy bien, entonces eso me entregan hasta el día de hoy. Cosa asombrosa que provincias como Manabí, que ya había superado los 1.100 casos, ahora decrecimos, 514. La verdad que esas contradicciones son las que a uno lo hacen, a más de dudar, entender que las personas que hacen estos cuadros no toman nada en serio, o cuando consolidan, yo creo que la situación es escandalosa. Nosotros como Manabí estábamos ya ubicados en segundo puesto, por delante de Pichincha. Ahora volvimos a tercer puesto. Y ojo que no es que se quiera competir en esto. Yo creo que una provincia, una ciudad, entre menos personas afectadas y obviamente entre menos personas fallecidas, se va a sentir muy bien. Y no se trata de competir, se trata de ser transparente. Es más, según esta estadificación que nos dan ahora, incluso los ríos presentan más casos que Manabí, cosa que si vemos lo del día viernes es completamente diferente. Y bueno, vamos solo a comentar brevemente lo del viernes, como para que tengan ustedes el análisis, ¿no? Ojo que esto es fácilmente observable porque creo que todo el mundo se familiariza con la tabla que nos llega y que se viraliza en las redes sociales y que de una u otra manera se puede decir que al menos la gente que se conecta, estoy seguro que todos tienen acceso a la información. Por lo tanto, lo que yo voy a decir no está nada alejado a la realidad. El día viernes teníamos 23.138 casos. El día viernes. Verán que pegamos un gran salto de casos. Y ese día viernes, teniendo 23.138 casos, Manabí tenía 1.869, que se convertía en la segunda provincia después del Guayas, que tenía 15.365. Pichincha se transformaba en la tercera provincia con 1.634 y los ríos quedaba muy lejos con 668. Ojo con el detalle. Ahora, me da risa, la verdad que más me da risa ya, en este momento ya me da risa. Ahora resulta que Guayaquil bajó de 15.000 a 10.172, Manabí de 1.800 bajó a 514, oigan las proporciones, y Pichincha bajó a 1.194. O sea, no solo que en el transcurso del fin de semana las provincias que más tenían bajaron, sino que en el transcurso del fin de semana no crecieron como uno esperaría que hayan crecido. ¿Qué significa esto nuevamente? O el trabajo del gobierno es escandalosamente malo y ni siquiera poder hacer un cuadro estadístico sirve, o nos están maquillando u ocultando cifras. Esas son las preguntas, no queda de otra manera, ¿sí? No quiero ser alarmista, no quiero ser pesimista, ni nada acabado en ista, que significa algo negativo, pero la evidencia es contundente y solamente hace falta cotejar lo que cada uno de ustedes puedan tener con cifras del día viernes y compararlas con las cifras de ahora. Pero bueno, ya no entremos en este tipo de cosas porque la verdad de lo que nos ha demostrado el gobierno es que todo lo hace mal. Incluso, aún queriendo hacer bien algo, le sale mal. O sea, tiene una capacidad increíble para hasta lo medianamente intentarlo hacer bien, lo hace mal, ¿sí? Y ojo, yo critico porque yo también he propuesto muchas cosas. Y las personas que ven constantemente estos videos saben que yo no solamente vengo a destruir ni nada, sino siempre estoy ofreciendo alternativas, cosas que debieron haberse hecho desde el principio, incluso cosas que deben hacerse en este momento. Por lo tanto, mal haría alguien en decir que tú solo sirves para achacar, etc. Entonces, sí, yo critico, pero en base de lo que yo siempre digo.
Si usted va a criticar, traiga dos opciones de poder superar esa crítica. Y siempre yo me he mantenido en ello. Entonces, hay gente media desubicada que publica en las redes sociales, cuando uno también publica tonterías como esto, de que uno solo critica. Entonces, al criticar lo que uno critica, se vuelven justamente en lo mismo que ellos están diciendo. Sí, con la salvedad de que yo tengo evidencia, porque tengo subido todos mis videos en Facebook, o sea, no hay, salvo que me pirateen, que Facebook me bloquee y me baje la información, pero y sí, porque los videos los bajo, pero los estoy borrando. Los voy a más bien a guardar, por si acaso, que me sirva de evidencia a mí, por si acaso me hagan a mí también. Pero yo sí tengo evidencia de que todo lo que yo digo, sí, va la crítica y va también la posibilidad de hacer cosas, sí, de hacer cosas en el buen sentido. En fin, sin ahondar más en esto, esas es las cifras que nos dan el Ministerio de Salud Pública. Dicho eso, entremos a ver cómo estamos a nivel del mundo. Y ya el día de hoy, lunes 27 de abril, Estados Unidos lastimosamente ya está por tocar el 1.000.000 de pacientes contagiados. Estamos con 987.000, España por encima como segundo puesto, por encima de 229.000, en tercer puesto Italia por encima de 199.000, Francia cuarto puesto por encima de 165.000, Alemania quinto puesto por encima de 158.000, Reino Unido sexto puesto por encima de 158.000, Turquía séptimo puesto por encima de 112.000, Irán octavo puesto por encima de 91.000, Rusia noveno puesto por encima de 87.000. Recuerdan que el sábado que hablamos, yo les dije de aquí al martes, probablemente ya Rusia empate, y miren, ya el día lunes ya superó a China y mandó a China al puesto número 10 con más de 83.000 casos. Miren, la curva de crecimiento es increíble porque si ustedes se percatan desde que empezamos esto y que comenzamos a mencionar entre España y veíamos como a China como estaba en el primer puesto y veíamos como Italia y España se le iban acercando, luego Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, ¿sí? Y ahora ya comenzamos a vaticinar que Brasil, que es el otro Ecuador de Sudamérica, por lo desastrosamente actuado, ¿sí? Brasil, que ya está por encima de 66.000 casos, va dentro de poco a desplazar a China del 10.º puesto. Y no es porque uno sea brujo ni nada por el estilo, sino por una cuestión estadística del crecimiento algorítmico que está teniendo Brasil. Luego, muy por detrás de estos se encuentran Canadá, Bélgica, Holanda, India, Suiza y aquí aparece Perú. En el puesto Perú está por encima de 28.000. Luego aparece Portugal y nosotros también entrando en el top con Ecuador por encima de 23.000 casos. La realidad de las cosas, que si aquí manejáramos bien las cifras, yo creo que nosotros estaríamos peleando entre la India y Suiza ese puesto, donde se manejara medianamente bien, porque donde fuéramos e hiciéramos la mayor cantidad de pruebas, no les quepe duda, no les quepe la menor duda de que estaríamos peleando tranquilamente con Brasil ese puesto de Brasil, sí, tranquilamente. Y nuevamente, ¿por qué? Porque es una situación de lo que ha ocurrido y ha acontecido en la curva de proyección. Y también obviamente que aquí tenemos las limitantes de las pruebas. En fin. Entonces, me he pasado el día viendo también las estadísticas cómo se han ido manejando en Latinoamérica. Y bueno, tomando en cuenta Estados Unidos como, sin ser latinoamericano, pero como referencia por los vínculos que tenemos con el país, con este país, todos los países de Latinoamérica, cuando en Estados Unidos sobrepasaban los 985.000 casos positivos, ya tenían 55.952 personas fallecidas. Brasil con 66.501 tenían 4.543. Perú con 28.699 tenían 782. Ecuador con 25.052, 663. Por un lado esa cifra oficial, pero sabemos que estamos alrededor de 1.700 con las cifras consolidadas oficiales, porque las cifras reales, sabemos que la cifra está lejos, muy lejos de esto. Chile con 13.813 casos ya tenía 198, y ya México superó a Chile con 14.677 casos, tiene 1.351 personas fallecidas. Entonces estoy haciendo acá
el movimiento de diferenciación entre México y Chile. República Dominicana con 6.293 casos tenía 282 personas fallecidas. Panamá con 5.779 casos, 175 personas fallecidas. Colombia con 5.379 casos, 244 personas fallecidas. Argentina con 3.892 casos, 192 personas fallecidas. Cuba con 1.389 casos, 56 personas fallecidas. Bolivia, que ya va a tocar los 1.000 casos, tiene 950, tiene 50 personas fallecidas. Y Venezuela con 325 casos, tiene 10 personas fallecidas, según lo que ellos comentan. Entonces, el día de ayer, 9:25 de la noche, ¿sí? 26 de abril del 2020, la cuenta de Twitter salud-ec, que es la cuenta oficial del Ministerio de Salud Pública, coloca en el muro de ellos lo siguiente, un análisis que hace el ministro de Salud Pública, Juan Ceballos. Dice el ministro: el 60% de la población ecuatoriana va a tener el virus alrededor del día 120, a partir del día en que empezó el virus, que fue el 29 de febrero. Eso no quiere decir que habrá una mortalidad brutal, sino alrededor del 1% o menos. Muy bien, esa frase la tira él suelto de huesos. Entonces, vamos analizando esto, entendamos lo que dice el ministro, porque a raíz de esto yo publico algo porque me siento indignado. ¿Sí? Primero, ¿sí? Esta situación de los 120 días no es nada científico, por si acaso, ¿sí? Para mí es netamente especulativo, primera cosa. Segundo, eso de ese 60% de la población, me imagino yo que intentó hilvanarlo con lo que tiene que ver con la inmunidad rebaño, y él trata de decir que 120 días a partir del 29 de febrero, en teoría el gran porcentaje de la población ya estaría afectada y por ende pudiéramos tener inmunidad de rebaño, ¿sí? Esta inmunidad que hemos manifestado o comentado algunas veces. Y asumiendo aquello, estamos hablando de que según él, el 1% o menos habrá la mortalidad brutal. A ver, cuando yo hablo de letalidad, ¿sí? Cuando yo hablo de letalidad, es el número de casos de personas que fallecen por efectos de un problema específico. ¿Cuál es el problema específico que tengo ahora? Se llama COVID-19. El COVID-19, ¿sí? Me va a producir que, por ejemplo, voy a hablarlo solo a manera de colocar un ejemplo, que en 100 casos, ¿sí? Que en 100 casos, hablando de que la tasa de letalidad sea el 1%, que en 100 casos fallezca una persona. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si eso lo trasladamos a 10 millones, ¿sí? A 10 millones, significaría en 10 millones de casos contagiados. Entonces, significaría que probablemente deberían fallecer, tomando en cuenta 100.000 personas. ¿Por qué yo agarro 10 millones? Porque nosotros somos 17 millones de personas, o alrededor de 17 millones de personas, ¿sí? Entonces, si yo a 17 millones estoy haciendo la operación matemática, yo le saco el 60%, ¿sí? Estamos hablando específicamente de 10.200.000 personas. Verán, con la cifra que dice él, ojo con eso. De 10.200.000, la tasa del 1%, estamos hablando de 102.000 personas, ¿sí? Ojo, 102.000 personas. Para mí, hablar de una muerte ya me parece escandaloso, ya me parece inhumano. Hablar de 102.000 personas, tan desprolijo, tan tranquilo, tan sonriente, o esta persona es sádica, tiene un desequilibrio psicosomático, alguna cosa por ahí, o tiene, no sé, un trastorno que él considera placentero entrar en este tipo de crisis. O sea, es una barbaridad lo que está diciendo, porque lo que estamos previniendo con la cuarentena es justamente entrar en fase de que pueda tener una letalidad alta. Eso es lo que buscamos, porque
intentamos reducir al máximo la tasa de contagios. Pero vamos nuevamente a lo que él manifiesta. Él manifiesta el 60% en 120 días. Primero que está demostrado que para alcanzar la inmunidad de rebaño necesito no el 60, sino el 70%. Primera cosa. Segundo, 120 días es especulativo. Nadie garantiza que sean 120 días, salvo que hagan lo que ellos quieren hacer, que todo el mundo asista a los estadios, asista a los trabajos, asista a reuniones y listo. Ahí sí, por supuesto que voy a garantizo quizás que hasta el 100% de la gente se contagie, ¿sí? Pero en ese momento que ocurre aquello, recordemos que del porcentaje que la gente se infecte, va a haber un porcentaje importante de gente que necesita hospitales. Entonces, ese porcentaje importante de gente que necesita hospitales automáticamente va a saturarme los hospitales. Por ende, gente que tiene otro problema que no sea COVID-19, ¿sí?, probablemente va a fallecer por culpa de que están saturados los hospitales. Entonces, voy a tener que aumentar la cantidad de gente que fallece fuera del COVID como tal, ¿sí?, porque los hospitales están saturados. O sea, entendamos todo lo que significa la estupidez que dicen nuestras autoridades deportivas. Es que ahí hay uno es que tiene que respirar profundo porque no sabe qué mismo es que quieren decir. Ya. Y finalmente, hablar del 1% o menos de tasa de mortalidad brutal sería real si nosotros fuéramos Alemania. Alemania sí está por esa tasa de mortalidad brutal, sí, bruta, perdón. Alemania sí está. Pues somos Ecuador, uno de los países que ha demostrado a nivel mundial de haber manejado de la peor forma esto, de tener la mayor cantidad de personas contagiadas, e incluso Guayaquil se ha caracterizado ahorita de ser ejemplo de lo que no hay que hacer lastimosamente. Me duele porque a mí me agrada la ciudad de Guayaquil, pero es lo que ha ocurrido, ¿sí? Y encima de todo, per cápita, en este momento, con las cifras que nos da el gobierno, tenemos la mayor letalidad que tiene esto. Estamos peleando con Italia. Entonces, ese 1% no es 1%. Ese 1% se transforma automáticamente en 10%. ¿Y si saben cuánto es el 10% de 10.200.000 habitantes? Es 1.020.000 habitantes. Estamos hablando, o sea, es más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿cómo uno quiere ponerse, o cómo uno puede ponerse después de escuchar semejante bestialidad? O sea, entendamos eso. Ahora, yo que publiqué a propósito de ello, y lo publico de esta manera, lo voy a leer porque lo publiqué, no tengo problema en decirlo. Que esto lo hubiera dicho el cuántico inhumano de Moreno, ya sabemos quién es, era algo lógico, porque va de acorde a tantos errores, desaciertos y a esa limitada capacidad hasta para elegir el menos malo de los caminos. Pero que esto lo diga un ministro de salud da una pena ajena, da un pésimo accionar y da una sensación de miseria en el pensamiento lógico. Porque ¿dónde queda el análisis científico? La estadística neta. E incluso por una cuestión de humanidad, ¿dónde queda el juramento hipocrático? O sea, hablar de cifras de fallecidos y todavía estando en plena escalada de personas que mueren día a día y decirlo así con ese desparpajo, con esa sobriedad. Yo no puedo conectarme con ese tipo de cosas. La verdad que no puedo conectarme con ese tipo de cosas. Y voy a leer algunas, el mensaje sigue, ¿no? Parece que más están pensando en los intereses de algunas cámaras de comercio, industria, lo que sea, antes que en sentido común y en las señales lógicas de lo que medianamente nos acompañan con las cifras. Ahora hasta se podría entender que este apagón que hubo el fin de semana solo sirvió para maquillar, manipular, modificar a conveniencia los datos. Y sí, uno tiene que ser especulativo. Y yo me lamentaba leer ese tipo de declaraciones. A raíz de ello, mucha gente opinó. Voy a leer algunos comentarios que ustedes colocaron. Sí, incluso aquí el doctor Mario Navia Santos nos comenta. Voy a leer el de otros y él comenta el del doctor también. El doctor Hipólito Escobar. La mayoría fueron médicos que contestaron, ¿sí? Porque ellos entienden la gravedad y la tontería de lo que se publicó. Dice Hipólito Escobar, 17 millones son 10 millones de infectados, son 100.000 muertos. Estoy de acuerdo. Tomando las estadísticas de él, por si acaso, del ministro.
Un sistema de salud que, de no ser por los elefantes blancos del Guasmo, Monte Sinaí, Seymour, no hubieran resistido. Un ministro que no tiene la más mínima idea del manejo epidemiológico, que pasado desde el inicio de su gestión posando para la foto, sin la más mínima idea de hacer o para dónde llevarnos en esta crisis. Coincido 100% en lo que dice el doctor Hipólito Escobar. El amigo Guido Fernando Grijalfa dice, en lenguaje frío matemático, el ministro dice que morirán entre 100.000 y 120.000 personas, y eso asumiendo que la letalidad esté alrededor del 1%, lo cual es falso. En todos los países del mundo, a excepción de Alemania y Rusia, todo el resto anda entre el 3 y el 12%. No quiero ni ponerme a multiplicar que estos índices de letalidad sean apocalípticos para el país. Dios nos coja confesados con estas autoridades que estorban. Si ya dieron la responsabilidad a los COEs cantonales, renuncien y que entre alguien con sentido común, amor a su pueblo, sin ambición política, coordinador y facilitador nacional. 100% de acuerdo a lo que escribe don Guido Fernando Grijalva. La doctora Erika Palma, ella escribe lo siguiente: es vergüenza, qué pena, y la historia no va a cambiar mientras se sigan colocando a dedo. Y a ese doctor tiene que leer e informarse más. Ese índice de mortalidad ha llegado a porcentajes más altos, ya se vio en Italia, España, etc. Mientras sigan colocando a gente sin preparación, no llegaremos a ningún lado. Entonces, ¿cómo se le puede aconsejar a un pueblo si tenemos esta clase de gobernantes? Lo peor, que el palmarés del doctor era aparentemente brillante. Entonces, por eso digo, a veces tampoco es tener la ingente cantidad de títulos nos garantiza el 100% de que esa persona sea confiable. Porque si la persona que llega con 40.000 pergaminos, títulos y lo que sea, se debe a situaciones muy específicas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, esa persona va a luchar por esos intereses y no por intereses de las grandes mayorías. Entonces, eso también hay que entender, que hay que privilegiar el interés de las grandes mayorías. Yo, en ese sentido, por las salvajadas que ha dicho el ministro, yo creo que ya ni necesitamos un ministro que tenga pergaminos gigantes en cuanto a títulos, sino en cuanto a moralidad, integridad y ética. Yo creo que esos 3 títulos deberían ser fundamental para asumir cualquier cargo, ministerial y de cualquier índole, ¿sí? Que sea idóneo, íntegro y tenga una alta clase ética. El doctor Pavel Osvaldo López Lascano dice, son unos ineptos, están equivocados, será el final de miles y miles de personas, tienen 5 días para asentar conciencia o serán responsables de las consecuencias. A los 5 días estaremos otra vez en cuarentena. Qué soberana estupidez. Muy bien. La doctora Marta Bravo dice, ¿qué más se puede esperar si es igual de incapaz que Moreno? En realidad a ellos no les importa la vida del pueblo. Ellos solo ven supuestas reglamentaciones, lo que causará mayor mortalidad. Da mucha pena ver cómo nuestro país está hundiéndose cada día más en el fango. Dijo la excelentísima ministra de Gobierno que según estadísticas han disminuido los ingresos y llamadas al 911. Claro que ha sucedido, pero no porque estén disminuyendo las cifras, sino porque la gente se cansa de mendigar atención y optan por atención particular. Eso es lo que ellos no quieren ver. ¿Qué sucedería si un familiar de ellos falleciera sin atención? Es increíble cómo el ser humano pierde su integridad, su juramento en caso de este imbécil por la política sucia y el dinero en sus bolsillos robado del pueblo que trabaja con tesón por sobrevivir. Palabras de Marta Bravo P, que lo pueden encontrar en mi muro de Facebook. Y voy a leer también las palabras que me envía el doctor Mario Navia Santos y dice, bacano esto, doctor, pero la realidad es que la mortalidad que en Ecuador es superior al 1%. Si oficialmente ya muere un poco más del 4% por eso, pero por el poco servicio hospitalario. Me parece así que con los datos no oficiales, la mortalidad penosamente supera el 5% y con lástima llega hasta el 10%. También coincido en parte con lo que manifiesta el doctor Mario Navia Santos. Entonces era importante traer a colación
todo este tipo de cosas, porque ahora estamos viviendo lo que se denomina, ¿sí?, una emergencia sanitaria. Y miren cómo es de contradictorio todo, que ahorita es emergencia sanitaria. Debería precautelarse que todo el dinero que existe vaya directamente al sector salud para pagar médicos, insumos, enfermeras, tecnólogos, equipos, en fin, todo este tipo de cosas, pero también para pagar a muchos proveedores que están impagos. Escuchen esto, hay muchos proveedores que generan elementos para el Estado en la parte de salud, ¿sí?, que venden productos, que entregan sus instrumentos, en fin, y así también como proveedores que se encargan de dar mantenimiento a los equipos médicos. Y hay muchos de ellos, muchas empresas, que a pesar de haber entregado facturas desde el año pasado, ¿sí?, y aún estando en emergencia sanitaria, el Ministerio de Finanzas no se digna en pagarles. Estas empresas, muchas empresas, se dan cuenta que el gobierno no les está cumpliendo. Y no son grandes empresas que pudieran sostenerse un poco más. Son pequeñas y medianas empresas que se les hace dificultoso tener facturas atrasadas desde el año pasado. Ya estamos casi mayo y tienen facturas atrasadas desde el año pasado. Y lo peor de todo es que estas empresas, si no reciben ese dinero, se van a ver evocadas a quebrar. Bueno, primero despedir personal que trabaja con ellos y luego obviamente a quebrar. Incluso el gobierno había manifestado que iba a apoyar a las pymes, a las pequeñas y bajas empresas, pero hasta ahora nada de eso se ve. Entonces, si ven lo contradictorio que existe, incluso viviendo una emergencia sanitaria, que no se destine los recursos que deben estar destinados para la salud como deberían estar destinados. Y de aquí, ¿qué no estará ocurriendo con los, yo voy a decir una palabra, quizás no sea la correcta, pero con los míseros recursos que están destinando? ¿Qué estará sucediendo? Bueno, vaya a saber usted. Pero era más que importante hablar de esto, porque la verdad que lo que se dijo ayer al sector médico, al menos a la gran mayoría que somos conscientes de lo que está ocurriendo, nos conmocionó. Muy bien, hay algo interesante lo que pasa en cuanto al coronavirus y lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda. Eliminar la curva y no aplanarla, así es la exitosa estrategia de Nueva Zelanda, que ha sido la más estricta del mundo contra la pandemia de COVID-19. Hasta la actualidad, Nueva Zelanda, o sea, al momento, presenta 1.469 casos confirmados y tiene 19, lastimosamente, pero apenas 19 personas fallecidas. Si Nueva Zelanda fuera parte de Sudamérica, solo para que tengan una idea, estaría disputando con Venezuela y Bolivia los últimos lugares en cuanto a casos. O sea, para que vean cómo estaría. Y Nueva Zelanda tiene una población muy significativa y empezó su periodo especial igual casi a la par, un poco antes que nosotros acá en Ecuador. Entonces, lo que ha resultado sorprendente es la ralentización en la aparición de nuevos pacientes con COVID-19 y sobre todo el número de fallecimientos desde que inició la pandemia, que ha sido solo 1, ¿sí? Tienen en total 19. Una explicación puede estar en que el gobierno, liderado por la primera ministra, que se llama Jacinda Ardern, ha tomado decisiones muy agresivas en comparación con otros países desarrollados, como el confinamiento para toda su población durante un mes y el cierre total de fronteras. Pero, como los expertos señalan, las medidas se tomaron desde una etapa temprana. ¿Qué hubiera sido que Ecuador, pónganse a pensar, qué hubiera sido que Ecuador, en el momento que tuvimos el primer preaviso con el paciente que vino de China y llegó a Quito, y a los poquitos días hubiéramos suspendido espectáculos y todo eso? Créanme que al menos los casos catastróficos de Guayaquil no se hubieran dado. Porque recuerden que después del 29 de febrero tuvimos partido de Barcelona en Guayaquil, que dio orden María Paula Romo y el gobernador de Guayaquil para que se jugara, ¿sí? Tuvimos matrimonios importantes en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Tuvimos un sinnúmero de manifestaciones que reunieron gente. Entonces, nuevamente, la estadística es muy sencilla y es ir hilvanando los detalles para saber por qué todo se hizo un desastre. Bueno, me perdí un ratito, no sé si sigo conectado,
De pronto, si alguien me ve conectado sin problema, a ver si ponen no sé, un dedito hacia arriba o algo así para saber que estamos conectados, porque se me fue la señal. No sé si sigo conectado para avanzar con esto. Sí. Ojalá que no sea un atentado cibernético gestado desde Facebook. Bueno, esperemos que no lo sea. En fin, ya, gracias. Sí, ya me llegó. Ahora sí sé que estamos allí. Entonces, hablando del caso de Nueva Zelanda, ¿sí? Hasta el jueves, Nueva Zelanda, habían 992 casos confirmados y fue el 28 de febrero cuando se detectó el primero. Miren, casi viene a la par que Ecuador. El único fallecimiento, ¿sí?, ocurrió el 29 de marzo, bueno, desde que comenzaron las valoraciones. La acumulación de casos, por el contrario, ha visto un aumento notable en las últimas 2 semanas, que pasaron de 189 casos el 25 de marzo a casi 1000 pacientes el 9 de abril, que fue lo más acentuado en cuanto a su curva de crecimiento. Además de la recuperación de casi 300 pacientes y solo un fallecimiento, lo que genera esperanzas de que la estrategia de eliminación esté funcionando y la disminución de aparición de nuevos casos. Ahora, ¿cuáles son los factores claves, los 5 factores claves que ha funcionado para que Nueva Zelanda esté siendo un ejemplo de lo que podríamos decir se puede llevar bien? Miren, y aquí vamos a manifestar lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda. Primero, controles fronterizos con aislamientos de viajeros efectivos. Vamos a hablar de lo que pasó en Nueva Zelanda y vamos a extrapolar con Ecuador. 1. Controles fronterizos con aislamiento de viajeros efectivos. Ecuador. Controles fronterizos. ¿Qué pusieron? Un colega médico, una mesita y tomaba datos por escrito. Probablemente ese colega médico se debe haber contagiado, segurísimo, y la gente que llegaba, el que quería se anotaba, el que no. Eso podrá llamarse lo que sea, pero control fronterizo no es. O sea, hay punto para Nueva Zelanda, 0 para Ecuador. Detección rápida a través de pruebas generalizadas. Nueva Zelanda per cápita es uno de los países que mayor cantidad de pruebas ha realizado también. Nosotros en Ecuador, obviamente que no. Punto para Nueva Zelanda, 0 para Ecuador. Tercero, aislamiento y rastreo de contactos. O sea, si usted salió positivo, lo llevaban a su casa, lo dejaban aislado, pero el Estado se encargaba de saber que usted estaba aislado. Porque acá, por ejemplo, en Puerto Viejo ocurrió algo, que una persona siendo positiva, debiendo estar en cuarentena obligatoria en su casa, salió disque a recuperar un carro que estaba botado de él y luego tuvo que escapar de la policía y lo fueron llevando, lo fueron arrastrando y lo interceptaron y él dijo que era positivo y que se asustó, etc. Pero un grado de irresponsabilidad infinita. Entonces, esta persona, si hubiera estado en Nueva Zelanda, mínimo a la cárcel y no sé por cuánto tiempo, y en la cárcel aislado. Entonces, punto 3, aislamiento y rastreo de contactos, lo ha hecho muy bien Nueva Zelanda, 1 punto. Ecuador, pésimo, 0. 4, promoción intensa de la higiene y cumplimiento estricto del distanciamiento social. Aquí nos quieren mandar al distanciamiento social y no cumplimos bien la cuarentena. Y en cambio allá vemos que las medidas que han hecho, incluso desde el punto de vista de ejemplo que ha puesto el Estado, ha sido muy efectiva. Punto para Nueva Zelanda, 0 para Ecuador. 5. Una estrategia efectiva de comunicación para la población. Nuevamente, tenemos que entender y dejar clarísimo que mientras yo como Estado garantice de que pueda tener un acercamiento confiable, fidedigno, real, con lo que yo manifiesto a mi población, con lo que yo digo a mi población, con los datos que yo presento a mi población, obviamente que esta estrategia será efectiva, hablando comunicacionalmente. Pero si yo no le creo, porque me mienten cada rato, ¿cómo ustedes creen que puede ser efectivo una estrategia de comunicación? Podría gastar los miles de millones, los miles de dólares y millones de dólares en estrategia de comunicación, como lo hace este gobierno, pues no sirve nada porque no se le cree. Y no se le cree porque nos miente demasiado. Y ojo, nuevamente, si alguien le cree al gobierno en su estrategia para avanzar en el COVID, que pueda poner allí, yo le creo y ponga esto, y bueno, veremos una estadística.
En este momento hay 68 personas conectadas. Vamos a ver cuántos les creen, solo de los conectados. Y nuevamente, Nueva Zelanda lo ha hecho muy bien. Y le creen porque lo hace bien, porque es efectivo, porque es sincero, porque es honesto, porque es transparente. Entonces, obviamente que se le cree. Punto para Nueva Zelanda, 0 para Ecuador. Y los intentos, sería el sexto, de enfoque, de eliminación, reemplazan cada vez más la mitigación a medida que la pandemia abrume los sistemas de salud, pronostican los especialistas. Eso también lo ha manejado muy bien Nueva Zelanda. Entonces, en este marcador, las 5 claves iniciales nos dieron 5-0 y en el punto sexto, que equivaldría más o menos a lo que se buscaría con esas 5 medidas, de una u otra manera Nueva Zelanda le ha ido bien. Por lo tanto, vemos cómo Nueva Zelanda se puede convertir en un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer Ecuador para que las cosas funcionen bien? De los 5 ejemplos deberíamos seguir los 5, pero como control fronterizo está cerrada la frontera, ya quitamos 1, nomás tenemos que ir por 4. Detección rápida con pruebas generales, aislamiento y rastreo de contactos, promoción intensa de la higiene y cumplimiento estricto de distanciamiento social y estrategia efectiva de comunicación en la medida que podamos ser honestos, como gobierno lo digo, honestos, transparentes. Pero si mentimos demasiado, no va a ir funcionando. Me parece bastante interesante. Este es un artículo que lo pueden encontrar en la BBC en español. Se llama Coronavirus, eliminar la curva y no aplanarla. Así es la exitosa estrategia de Nueva Zelanda, la más estricta del mundo, entre comillas, contra la pandemia del COVID-19. Muy bien, dicho esto, y para no alargarme más, nuevamente para mí es más que necesario tocar de nuevo el tema de que en emergencia sanitaria que no se invierta todos los recursos que hay para la salud, me parece un despropósito. Sabemos sobre todo que debe de existir, a la par de la emergencia sanitaria, mayor contratación de personal médico, mayor contratación de insumos, mayor contratación de empresas que se dediquen a el mantenimiento de los equipos, porque obviamente lo uso más, se puede dañar más, y en ese sentido también apoyar a los proveedores impagos que incluso con facturas del año pasado todavía el Ministerio de Finanzas no les ha cancelado. La verdad que es inhumano. Y esas empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, pueden comenzar a despedir a sus trabajadores porque no tienen de dónde pagar y encima de todo pueden llegar hasta quebrar. Así que hay que sensibilizarse mucho con eso y hay que entender lo que significa la emergencia sanitaria. Ahora vamos a leer lo que ustedes mencionan acá, ¿sí? Para que, obviamente no sea tan, es un monólogo obviamente, ¿no? Pero que no sea exageradamente monólogo o al menos tenga como una pequeña vía de comunicación. Entonces, aquí se conecta el amigo José Roberto Rodríguez Lor, manda saludos, dice, yo mejor sin comentarios esta noche. Sí, con él estuvimos chateando y la verdad es que sin comentarios, sí, tiene razón. Amparo Arteaga manda saludos. María Esperanza Mendoza Zambrano dice, buenas noches, bendiciones. Quería que nos ayude sobre qué beneficio o daño nos puede causar el amonio cuaternario. Gracias. O sea, todo este tipo de elementos que no se preparen bien y que no se los manipule bien, empiezan siendo lesivos para nuestra piel, pero pueden producir intoxicaciones, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado con la preparación, ¿no? El amonio cuaternario, dentro de todos los productos de limpieza, es el que menos problemas ejerce, pero también podría ejercer si yo la dilución no la hago correctamente. Hay que tener cuidado con ello. María Fernanda Calixto Jarrín dice saludos María Fernanda. Richard Binargote Jr. dice, realmente la ausencia informática de los datos durante el fin de semana y sumándole la modificación de los mismos el día de hoy, dan demasiado a pensar sobre un trasfondo enorme que nos estarán ocultando, ¿sí? Supuestamente, desde el día de hoy solo empezarán a colocar en las estadísticas solo aquellos casos que sean positivos solo por PCR. Ya las pruebas indirectas quedarán de lados a tomar en cuenta. Cada día este gobierno se esfuerza más en hacer las cosas peor. Muy bien. María Fernanda Calixto Jarrín dice, el gobierno es mentiroso. Charlie LS dice, esto está pasando desde que comenzó todo esto, nos ocultaron casos, nos ocultaron viajes con contagios que venían a una boda. Ahora, como sea, quiere este gobierno que salgamos a trabajar mientras no tenemos la seguridad de volver con bien a nuestras casas. María Fernanda Calixto Jarrín dice nuevamente,
A este gobierno nunca le importó ni le importa salvaguardar a los ciudadanos. Nos quieren matar al quitar la cuarentena. Paulina Santander dice, la mediocridad de nuestras autoridades y nuestra falta de información nos hace confundir y creer que lo que nos dicen está correcto. Jeff Sánchez Medranda manda saludos y éxitos. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, para mi opinión, el señor ministro no tiene idea lo que significa el porcentaje que dice. Es terrible que este tipo de personas nos estén gobernando. Mario Navia Santos, era el mensaje que ya había leído. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, ahora le lanzan la pelota a los municipios y con qué recursos van a pelear estos, peor nuestra provincia. La verdad que dejar la responsabilidad a los COEP locales, o sea, cantonales y provinciales, es como un lavado de manos olímpico, ¿no? O sea, lo único bueno que hace el gobierno dentro de las medidas de prevención del COVID-19 es lavarse las manos, porque de ahí todo lo hace mal. Pero lavarse las manos sin jabón, hasta en eso lo hace, ya viéndolo bien, hasta eso lo hace mal, porque solo se lava las manos, ni siquiera se pone jabón los condenados. Entonces, ni siquiera para lavarse las manos sirve. Lo que están haciendo es delegando responsabilidades. Pero ojo, aunque deleguen responsabilidades, ellos son directos responsables también de lo que ocurre. Entonces, si un municipio o una provincia decide levantar la cuarentena por cualquier situación y ocurre algo que después nos vayamos a sentir evocados a haber tomado una mala decisión, obviamente que el gobierno es corresponsable de todo ello. Eso es más que seguro. Félix Cedeño Vélez dice, lo más cercano a esas cifras reales de fallecidos en esta pandemia se lo puede calcular tomando los datos de defunción del registro civil en el periodo de enero-abril 2020 versus el mismo periodo del año anterior del 2019. Hasta la fecha de corte del periodo actual, que es el 15 de abril, tenemos 4.300 muertos, más y 4.300 muertos producto del COVID-19 o por alguna consecuencia de esta emergencia. Muy bien. Diana Mera manda saludos. Ampari Arteaga, respire profundo para así no descienda el nivel de estos ineptos. Sí. Pero bueno, lo digo con firmeza, no trato de insultar, pero tampoco es que puedo quedarme callado con las cosas que se hacen mal. Tengo que decirlas, o sea, no, hay cosas que no se puede uno callar, ¿sí? Joel Rengel dice, lamentablemente el manejo de la emergencia por parte de las autoridades es el peor del mundo, ya que ponen por delante la situación económica de las grandes empresas y el interés político de unos pocos antes que la vida del pueblo ecuatoriano. 100% de acuerdo con usted, Joel Rengel. Marcelo Sánchez insulta algo, así que no lo voy a leer obviamente, no a mí, pero obviamente no puedo decirlo, ¿no? Diana Mera manda un me gusta. Mónica Caterina Bermúdez Cuello manda un súper. Edgar Báez también un me gusta. Narcisa Lino Segovia dice sí está conectado, gracias. Y Marcelo Sánchez también dice que sí. Y Marco Vinicio Estrella Silva, al igual que Andrés Córdoba Solórzano, Patricia Navarrete, también dice que sí estoy conectada cuando pasó el apagón, el apagón acá también, ya que estamos de moda en eso. Mario Navia Santos, el doctor dice, es terrible esto. Mi padre ayer con un solo día de evolución hizo una franca dificultad respiratoria con crepitaciones en base derecha y con pérdida de conciencia en una ocasión. En el IES nos dijeron vayan a la casa porque parecía estable. Luego fuimos a Interlab y otra vez una franca dificultad que provocó otra pérdida de conciencia. En el IES no hubo una cama, en ninguna clínica le querían aceptar y de tanto molestar a la gente, a los amigos, esto que empezó grave a las 12 p.m., recién a las 12 a.m. se logró la transferencia al de especialidades. Y eso pasa con mi padre, no me imagino lo que pasa con la gran mayoría que no tienen amigos médicos. Esto está terrible y obvio la mortalidad será muy superior. Son las palabras que escribe el doctor Mario Navia Santos. Un abrazo fraterno. Esperamos que las condiciones de su papá, al igual que de todos los enfermos por COVID-19, puedan ir en una franca mejoría. ¿Sí? Dios quiera que así sea. Pero él expone su caso de su papá y él dice que tuvo que valerse de las amistades médicas para que le dieran atención. Y él manifiesta que él siendo médico le ocurre eso
no se quiere imaginar con el resto de la población lo que pueda pasar. Así que amigos, a cuidarse, porque el gobierno no nos está cuidando. Tenemos que cuidarnos nosotros, ¿sí? Marco Vinicio Estrella Silva manda saludos desde Quito, un saludo a Quito. María Auxiliadora González también manda saludos. Jennifer Paola Cedeño Bravo dice, ¿qué podemos esperar con este gobierno que desde que empezó la pandemia se encargaron de mentir en las cifras reales de los pacientes confirmados y de los fallecidos, sin dejar de lado todas las incoherencias que ha dicho el mismo presidente? Como el ministro de Salud, que al parecer no tiene la mínima idea de lo que se está padeciendo acá y en todo el mundo. Félix Cedeño Vélez dice, Nueva Zelanda está conformada por 2 islas, tiene una economía muy buena, tiene no más de 5 millones de habitantes y con mucha población rural debido a su gran producción agropecuaria. Creo que está muy lejos de compararnos como país, peor como gobierno. Sí, estamos de acuerdo. Y obviamente ellos mantienen distancia social por la forma de vida, pero también tienen ciudades grandes. Y hay ciudades que, si mal no recuerdo, hay una ciudad que maneja casi los 2 millones de habitantes. Creo que es la capital. Pero bueno, si me equivoco pueden corregir sin problema. Ramiro Vázquez dice, la credibilidad de este gobierno se lo perdió desde aquel fatídico 24 de mayo del 2017. Bueno, está bien. Diana Mera, otras personas más. Richard Pinargote dice, el gobierno ha mentido tanto que ya ni sorprendería verlo al cuántico hacer polichilenos en cadena nacional. Bueno, mejor tomarlo con tranquilidad. Sara Vélez dice, un despropósito y más que eso, criminal. Se une María Esperanza Segovia Arauz, Raúl Bailón. La señora Alexandra dice, ¿qué pasaría si salimos a trabajar? ¿En cuántos días más o meses volvemos a lo mismo, a estar en cuarentena? Bueno, lo que pasa es que eso es variable, y todo depende de tener cifras lo más confiable posible, porque en virtud de ello uno puede decir en qué momento es. Pero si nos mienten a cada rato modificamos la fecha. O sea, yo he dado fechas, ¿se acuerdan que yo les dije 25 de marzo? Y en teoría era 25 de marzo, porque veíamos que la curva no crecía, hasta cuando dicen que estaba todo represado y creció de golpe. Luego vuelve a no crecer y otro golpazo nos va a dar. Entonces, ¿cómo se pueden hacer estadísticas de esa manera? Es imposible. Sí, fecha, no le puedo decir. Ya, para esto, en un país como este, nos serviría a un mandrake o un calimán, pero ya un estadista, o sea, una persona que se dedica a hacer estadística como tal, la tiene bien complicada, bien complicada. Muy bien, Paulina Santander dice, pero cada gobierno, incluido el de nuestro país, debe estar preparada para aplicar medidas ya sean de otros países o propias que puedan salvaguardar a los ciudadanos. En este caso ellos están siendo un ejemplo positivo de qué medidas podrían seguir las autoridades de este país. Sí, me imagino que habla por el ejemplo de Nueva Zelanda. Además de que nuestro país es rico en recursos naturales, nuestra economía debería darnos como mínimo lo necesario para sostener una emergencia como esta. Para eso hay prioridades. Marta Lisset Santana Mendoza nos dice, buenas noches, todos sabemos que el gobierno siempre nos ha mentido y cuando apareció el virus a nuestro país fue peor. Dígame, ¿por qué la diabetes no es considerada como una enfermedad catastrófica según el gobierno? O sea, las enfermedades catastróficas generalmente son las que tienen que ver con enfermedades muy severas como cáncer, sobre todo cerebral, ciertas epilepsias, aneurismas localizados, todo eso. Entonces, catastrófica desde el punto de vista laboral, para el ministerio, entran un grupito de ellas. ¿Sí? La diabetes, la hipertensión, no es catastrófica, pero sí es una enfermedad crónica que tiene una connotación especial. Plinio Iván se ha conectado. Jennifer Paula Cedeño Bravo dice, este gobierno se aprendió a hacer el lavado de manos como Poncio Pilato. Pero un mal lavado de manos porque no usa jabón, solo se lava las manos. Se ha unido Sonia Mero, Gregorio Saltos Intriago. Edgar Páez dice, ¿por qué no usa los recursos del Banco Central, 9.000 millones, para sacar de las calles a las personas que viven el día a día? Si eso no se hace, lo peor está por venir. Los contagios no se podrán parar nunca. Si la gente sale a trabajar, solamente debe ser los sectores estratégicos. Sí, válido. Se une Carmen Cedeño Arroyo. Edgar Báez dice, en Europa solo trabajan los sectores estratégicos. Complementa, ¿no? El doctor David Javier Menéndez dice, vigilancia epidemiológica, primer nivel de atención primaria, atención cuaternaria, control de enfermedades, cerco epidemiológico, comunicación efectiva, salud pública, pesquisaje eficaz, sensibilidad y especificidad, todos estos términos que desconoce desde el gobierno
y lastimosamente estamos condenados. Él ha hecho un buen análisis de todos los pasos que se debe hacer en la salud pública para llevarnos a enfrentar esto y salir de la mejor manera. Pero ninguna de esas cosas, al menos de esa manera, no se la ha hecho. Muy bien. Sí, Livia Rosa manda saludos desde Estados Unidos. Y veamos acá si no se me queda nada colgado, ¿no? Por acá dice Ángela Paola Bermeo Bravo: doctor, un laboratorio que en Cuenca haga la prueba de COVID-19. No conozco, pero voy a preguntar y si me pasan el dato, le haré conocer. Pero si de pronto alguien tiene alguna dirección del laboratorio en Cuenca, en Azuay, que hagan pruebas de COVID-19, si lo podrían pasar para enviarle a Ángela Paola Bermeo Bravo, nos ayudaría mucho. ¿Sí? Cuando lo tenga, le pasaría. Se une Maribel Erizalde Carvajal, dice sí, me imagino la conexión. Igual Rosita María Sá desde Colombia. Muy bien, dicho esto, bueno, no nos queda más de manifestarle que la verdad, a este momento de la cuarentena, todos hemos perdido. Muchos han perdido a la vida de personas queridas, y eso es lo más lamentable, lo más doloroso, esa pérdida de seres humanos, sin lugar a dudas. Muchos han perdido su trabajo, su fuente de ingresos, y eso también duele. Y muchos incluso han perdido un tiempo que de pronto lo tenían planificado para realizar otras cosas, otras actividades, en fin. Todo eso es lamentable. Yo de esto rescato, de lo que más se ha perdido son las vidas humanas, ¿sí? Pero lo único que tenemos que hacer ahora es precautelar nuestra salud. Porque si podemos tener salud y le ponemos fe y sentido positivo a esto, de pronto el futuro que nos viene podrá de una u otra manera servir para superar esto. Pero si no tenemos ni siquiera salud, va a ser muy difícil que podamos hacer algo. Entonces yo les invito, ¿sí?, a pesar de que hayamos perdido tanto, y en especial vidas humanas, que intentemos protegernos, que intentemos guardar las recomendaciones, que a pesar que no podamos confiar con el aparato gubernamental, ¿sí?, pero al menos confiemos en nuestro sentido de la lógica, nuestro sentido de la responsabilidad social y nuestro sentido de amor al prójimo. Y en base de ello, aquellas personas que pudieran ser solidarias, sobre todo en alimentos, con otra gente, que se demuestre esa solidaridad, ese sentido de altruismo. Dicho esto, agradezco la presencia, la verdad que los extrañé muchísimo. Ojalá que no se hayan cansado por la hora larga, pero bueno, acá estamos. Hoy día fue algo fuera de lo común, pero la verdad que los acontecimientos lo ameritaban y era más que importante que las cosas se digan poniendo los puntos sobre las íes. ¿Sí? Acá siempre van a tener de mí verdad, sinceridad, transparencia, y siempre todas las cosas que yo digo las digo en base a algo. Yo no soy ni trabajo para el gobierno, ¿sí? Bueno, yo soy docente, trabajo para la universidad, trabajo para el Estado, pero yo no trabajo para el gobierno, ¿sí? Y aún trabajando para el gobierno, ¿sí?, de mí siempre esperarán eso, nada más, porque al menos mi familia, y estoy seguro que la mayoría de ustedes nos ha caracterizado porque debe de primar las buenas costumbres, y decir la verdad es una de ellas. Agradezco todo, espero que puedan pasar muy bien el resto de la noche y el día de mañana puedan tener ustedes una agenda de actividades y Dios permita que puedan seguir adelante y precautelando su salud. Un abrazo gigante, un abrazo virtual, iba a decir un beso, pero estamos prohibidos ahora de besarnos, ya llegarán los momentos para ello, y los abrazos solo virtuales, y por ahora solamente a desear que lleguen bendiciones a ustedes. Cuídense mucho, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos por acá. Hasta mañana.